En los últimos años, miles de venezolanos han sido detenidos por motivos que organizaciones internacionales califican como arrestos políticos. Personas que se atrevieron a protestar, a criticar al gobierno o a defender sus derechos hoy están tras rejas, lejos de sus familias y muchas veces sin acceso a un juicio justo. Un preso político es alguien detenido no por un delito común, sino por su identidad, ideas u oposición al poder. En Venezuela, defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y opositores han sido acusados de cargos tan amplios y vagos como terrorismo o incitación al odio, cargos que pueden llevar hasta 30 años de prisión. Según organizaciones como Foro Penal, Venezuela ha registrado miles de detenciones arbitrarias desde las protestas tras las elecciones de julio de 2024 que muchos consideran fraudulentas y cientos de personas permanecen encarceladas por razones políticas. Las cifras exactas varían, pero en las estimaciones más recientes, aún centenares de presos políticos siguen en prisión a pesar de liberaciones parciales y presiones internacionales. En enero de 2026, el gobierno venezolano anunció la liberación de un grupo de personas catalogadas como presos políticos, en un gesto que algunos analistas ven ligado a la situación política actual del país. ONG independientes han verificado decenas de excarcelaciones, aunque sostienen que aún quedan muchos más tras las rejas y que la transparencia en estos procesos es limitada. Familiares y defensores de derechos humanos denuncian que muchos detenidos han sido mantenidos en aislamiento, sin comunicación con sus abogados ni con sus seres queridos, lo que en algunos casos ha sido descrito como una forma de tortura psicológica. Seguimos hablando con nuestro compañero aquí en el piso, el periodista Ricardo Mota, porque, bueno, estábamos hablando precisamente de la liberación, ¿no?, de la excarcelación de los políticos, de los presos políticos y de periodistas. Hay un montón de gente que está atrapada, por decirlo de alguna manera, en esto que les toca vivir, que los van soltando a cuentagotas. ¿Cuántos son ya? Hasta el momento, desde que anunció el Jorge Rodríguez, quien está ahorita, digamos, siendo el presidente de la Asamblea Nacional, digamos, usurpando la Asamblea Nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional, se han liberado 100 personas desde enero de que ellos anunciaron. Oficialmente ellos tratan de buscar, de vender comunicacionalmente que van de 400 personas, pero el Foro Penal Venezolano, que es una organización que se ha encargado desde hace muchísimos años de abogados venezolanos de atender justamente a los presos políticos, brindarles asistencia jurídica y estar siempre a la defensa, defendiendo sus derechos humanos. Bajo su contabilización solamente llevan 100 y todavía hay más de 700 personas en los centros de torturas venezolanos, porque claramente hay que también destacar que no es que estas personas están en centros de reclusión, en cárceles normales, no, están en centros de tortura como en el Helicoide, donde personas que han estado allí claramente lo han narrado lo que han vivido, las torturas a las que son sometidas, prácticas que vienen, y nosotros tuvimos mucho tiempo diciéndolos que son prácticas que vienen de la dictadura cubana, que inclusive también hay que destacar que justamente cuando todo este operativo se reafirmó algo que veníamos con muchísimos años diciendo los venezolanos, que el régimen siempre se encargaba de decir que era mentira, que el mundo que avalaba el régimen también decía que era mentira, y era que nuestras Fuerzas Armadas estaban intervenidas por elementos cubanos y que aplicaban inteligencia en Venezuela. Por eso siempre decimos, la soberanía de Venezuela se violó desde hace muchísimo tiempo. Lo dijimos muchísimo tiempo y yo siempre lo negaba. Hay muchas entrevistas de Nicolás Maduro con diferentes medios, inclusive de Hugo Chávez, donde siempre negó que la custodia presidencial, que las Fuerzas Armadas venezolanas estuvieran allí penetradas por organismos de inteligencia cubanos. Bueno, ya está. El anillo de seguridad de un presidente, más de 40 personas, que es lo que sabemos, porque no sabemos cuántas personas están en total, solamente sabemos las personas que fallecieron, que fueron más de 40 cubanos. Que estaban allí. Imagínate un presidente, vamos a colocar un ejemplo, que el presidente de la Argentina, sea quien sea, tenga, o sea, vamos a poner 50 iraníes de custodio, 50 estadounidenses, sí. ¿Qué pensaría? Pero de eso, bueno, no, de eso sí, no escuchamos absolutamente nada de que le señalaran. Solamente que el régimen de Nicolás Maduro salió a tratar de vender con honores la participación de estos elementos, que son los que han venido intimidando y amenazando a nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Y cómo es el proceso de liberación? ¿Vos tenés idea? Porque es raro, ¿no?, que realmente que digan que liberaron a 400 personas y hay 100 comprobadas. ¿Cómo es? ¿Avisan a sus familiares que los vayan a retirar? ¿Los van soltando así como así?
Porque no puede ser, hay un abismo entre un número y el otro. Claro, simplemente lo van soltando. Estamos hablando de que el Foro Penal venezolano lleva todos estos casos de los presos políticos, el Foro Penal los lleva documentado y los lleva asistidos por cada persona que se denuncia, que se han hecho, que siempre se colocan a disposición números telefónicos, pero cada vez, sobre todo en las épocas donde se han venido transcurriendo esto, ya que en Venezuela, además, lo que siempre ha pasado es que hay una puerta giratoria, ¿no? O sea, que nada igual nos garantiza de que suelten a, no sé, 100, 200 o suelten a todas las personas o 700 y que el día de mañana 1000 vuelvan a estar encarcelados. O sea, nosotros no le creemos absolutamente nada al régimen. Entendemos que esto está sucediendo, por obviamente un acuerdo de transición que se está gestando en el país. Aun cuando ellos tratan de negarlo, lo demuestran. Y justamente se ve las pugnas internas e inclusive en la narrativa. Nosotros entendemos que quizás lo sueltan muy a cuentagota para tratar de mantener un poco la narrativa dentro de lo poquito que les queda adentro, ¿no? De decir, bueno, porque ellos lo están vendiendo como que es un acto de fe y de amor de ellos, que ahora les dio por ser bondadosos, porque quieren la unidad nacional, porque quieren el bienestar del país. Pero marcando que siguen estando ellos al frente. Totalmente. De alguna manera. Además, que claramente, inclusive esto no es una libertad plena, porque hay muchas medidas cautelares, obviamente de las que no se habla, porque lo primero que se valora es que ya la persona está libre, que la persona pueda estar de nuevo con su familia, porque sabemos que es estar, o sea, se entiende que es lo que puede ser estar allí preso. Pero tienen muchas medidas cautelares donde le dicen claramente que no pueden narrar lo que vivieron adentro, no pueden hablar sobre política. Entonces te liberan, pero te mantienen liberado bajo silencio, porque no les interesa que las personas que han estado allí puedan decir lo que han vivido o puedan seguir mostrándose en contra de ellos. Bueno, hay muchos venezolanos alrededor del mundo que muchos se animan a hablar y muchos otros no, porque por esto de que seguían teniendo sus familias, ¿no?, allá en Venezuela y que corrían riesgo. ¿Vos sentís que esto sigue siendo de la misma manera? Hoy en día la voz de los venezolanos somos los venezolanos que estamos en el mundo. Afuera. Puedes observar claramente que dentro del país hay un silencio total. Dentro de la clase política no se puede hablar. O sea, los únicos que hablan son los políticos opositores, que son serviles al régimen, o sea, que le sirven. O sea, que nosotros le denominamos los alacranes. Así se le cataloga en Venezuela a los políticos que están vendidos al régimen y que simulan la apariencia de ser opositores. Pero de resto, nadie puede opinar absolutamente nada, ni siquiera por grupos de WhatsApp. Porque es que en Venezuela, mucha gente no lo sabe, pero es que sacaron hace algunos meses una ley contra el odio. Y donde la ley contra el odio, bajo mi interpretación, le asignan porque en Venezuela también existen jefas de calle del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es, digamos, el representante del partido en una zona específica, en un barrio, en una calle. Y si tienen grupos de WhatsApp, por ejemplo, de la calle, como puedes tener un grupo de WhatsApp acá en el departamento, es como que tú te quejes del gobierno, de alguna cosa, por el grupo de WhatsApp del departamento y después te vayan a buscar y te metan preso porque opinaste en ese grupo en contra del régimen y estás incentivando el odio. Hay muchas personas detenidas así en Venezuela el día de hoy. Qué democrático, ¿no? Claro, sí, es libertad de opinión en realidad. Eso es lo que se ha venido viviendo en Venezuela. Y por eso cuando yo he analizado mucho todo este escenario, porque siempre además dije, el escenario que vive Venezuela es un escenario complejo, es un escenario novedoso. Cuando se ha tratado de comparar a Venezuela con otras dictaduras, con otros regímenes, es muy difícil, era muy difícil encontrar la solución porque cada tenía particularidades, ¿no? Yo creo que más bien es Venezuela ahora va a servir de ejemplo, ojalá que no, pero para posibles escenarios que puedan vivir países de esta manera. Pero en Venezuela sucede que se contradicen dos derechos internacionales. ¿Por qué? Porque se pisotean los derechos humanos y la comunidad internacional no puede hacer nada, supuestamente porque hay un derecho a la integridad territorial. Entonces, ¿qué le sucede a un país? ¿Qué le sucede a una población cuando no tiene sistema de justicia, cuando no tiene instituciones imparciales, cuando está siendo torturada, cuando está siendo perseguida, cuando las leyes se están manipulando y moldeando para ser represivas? ¿Qué hace un país en estas circunstancias? ¿Cómo un país ejerce la autodeterminación de los pueblos si está viendo vulnerada su soberanía, si no puede elegir, si no puede votar? ¿Qué hace un país en esa situación?
Entonces, bajo esta situación es que los venezolanos siempre hemos dicho, nosotros lo intentamos de todas las maneras posibles. Y Dios está de testigo que los venezolanos buscamos por todas las maneras pacíficas, institucionales, constitucionales, y le pedimos al mundo, le hemos pedido al mundo ayuda desde hace muchísimo, de cuando no volteaban a mirarnos, desde cuando inclusive, tengo que destacar que un grupo de estudiantes donde yo estuve participante hace muchos años, nos tuvimos que encadenar frente a la sede de la OEA en Caracas para pedirle a la OEA que viniera a Venezuela, que fuera a Venezuela a observar las violaciones que estábamos denunciando, porque nadie entraba a Venezuela, nadie quería ver ninguna observación y simplemente el régimen decía es mentira, y todos los países amigos del régimen en Latinoamérica aplaudían y decían era mentira. Sí, por eso recalcamos siempre, ¿no?, el hecho histórico que se está viviendo. A principios arrancó el año de esta manera, no pudiendo creer realmente lo que estábamos escuchando, lo que estábamos viendo, muchos a través de la pantalla de la captura de Nicolás Maduro.